En este vídeo veremos los diferentes depósitos que hay en un banco. En los bancos te puedes encontrar con diferentes depósitos donde puedes meter tu dinero. En algunos de ellos podrás conseguir una rentabilidad por el dinero que metiste, mientras que en otros no te darán absolutamente nada. Los depósitos que hay son los siguientes. Depósitos bancarios a la vista. Estos depósitos son los más líquidos que te puedes encontrar, ya que puedes retirar todo el dinero que quieras sin sufrir ninguna penalización y sin tener que avisar a la institución bancaria. Estos depósitos son los que solemos tener vinculados a nuestra tarjeta de crédito o débito para que podamos realizar nuestras transacciones diarias. También pueden estar asociadas a domiciliaciones, que son los pagos periódicos que se adeudan, por ejemplo, cada mes, como es el caso de la luz. Evidentemente, el interés o rendimiento que ofrecen estos depósitos suelen ser muy bajo o incluso inexistente, por lo que estos depósitos suelen ser tenidos con la idea de tener la liquidez suficiente para realizar nuestras operaciones y transacciones diarias. Luego están los depósitos de ahorro. Los depósitos de ahorro están diseñados para aquellos que quieran ahorrar dinero y generar algunos intereses con ello. En estos depósitos, el titular puede retirar el dinero cuando quiera. Por otro lado, no existe ningún plazo de expiración y además, el titular puede meter las diferentes cantidades que quiera y cuando quiera al depósito sin problema. Por otro lado, tenemos los depósitos bancarios a plazo. En estos depósitos, lo que se hace es entregar un dinero a una institución financiera durante un periodo de tiempo determinado. Durante ese periodo de tiempo, el titular del depósito no podrá retirar ninguna cantidad de dinero, salvo que quiera sufrir una penalización por ello. El objetivo por el que la gente mete su dinero en estos depósitos es para recibir unos buenos intereses por ese dinero que pueden ser recibidos periódicamente o cuando venza el contrato del depósito. La diferencia que hay entre los depósitos de ahorro y a plazo es que los primeros permiten que los titulares metan el dinero que quieran y además en estos depósitos no hay ningún plazo estipulado. Por el contrario, los depósitos a plazo no permiten nuevas entradas de capital y además hay un plazo de vencimiento del depósito. Por otro lado, los depósitos a plazo son mucho más estrictos en cuanto a la retirada del dinero, ya que las penalizaciones son mayores, por lo que estos depósitos suelen ofrecer una mayor rentabilidad. También existen los depósitos con remuneración en especie o con regalo. En estos depósitos, lo que se obtiene como rendimiento es un regalo, que normalmente la institución financiera da al principio de establecer el depósito. Sin embargo, estos depósitos tienen fuertes condiciones, como las de no poder retirar el dinero y las respectivas penalizaciones por ello, y también que suelen tener un importe mínimo para poder establecerlo. No obstante, en estos depósitos se tiene que tener en cuenta que aunque el rendimiento es un regalo, esto es una remuneración en especie de la que seguro una persona tendrá que pagar impuestos en su declaración de la renta, por lo que antes de abrir un depósito de este tipo hay que analizar bien si vale la pena o no. Y estos serían los principales depósitos bancarios normales que te puedes encontrar en un banco. Sin embargo, también hay otros que son más complejos y que podrían considerarse más como instrumentos de inversión que depósitos en sí. Estos son depósitos con interés variable. Estos son depósitos con plazo fijo y que tienen un interés fluctuante. Estos depósitos son buenos en aquellos casos en los que los tipos de interés se encuentran bajos y con expectativas de que suban, ya que se podría aprovechar esa subida para ganar más dinero en intereses. Depósitos estructurados. Estos depósitos también son variables. El rendimiento y rentabilidad en estos depósitos se encuentra vinculada a un activo subyacente. Es decir, se toma el valor de referencia de, por ejemplo, un índice bursátil o una divisa del cual dependerá el depósito. Hay que tener en cuenta que el riesgo en estos depósitos suele ser elevado. Depósitos combinados. Como su nombre indica, estos depósitos son por una parte fijos, es decir, otorgan una rentabilidad garantizada, y por otra parte son variables, ya que parte del dinero es invertido en fondos de inversión. Y más o menos, estos serían los depósitos que te puedes encontrar en un banco.